Lorenzo Domínguez, las esculturas de la isla de Pascua. Lorenzo Domínguez fue un escultor chileno que nació en 1901 y que inició su formación artística muy tempranamente en España, luego regresa a Chile, donde integra la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y la formación de escultores en esa institución, para emigrar luego a Argentina, donde trabajó por más de 20 años. De su prolífica obra como escultor, que la podemos apreciar en el espacio público, como por ejemplo los monumentos a Juan Sebastián Bach, que está en el Parque Forestal, o el monumento al doctor Luis Calvo Maquena, y bueno, otras obras en ciudades argentinas, además de colecciones públicas y privadas. Este libro que tenemos acá, en gran formato, con este estuche, ¿no?, que lo protege, en tapas de cartón entelado. Es un libro que fue publicado por el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Aquí vemos los créditos del libro. El año 1968, publicado en Buenos Aires. Esta edición estuvo al cuidado de su viuda, doña Clara de Domínguez. Y este gran formato no solamente contiene fotografías, sino que contiene textos, contiene reproducciones fotográficas de obras de Domínguez y lo que nos interesa particularmente es su registro fotográfico de la isla de Pascua. Uh, Domínguez vivió en la isla de Pascua durante más de un año, entre el año 1960 y 1961, casi al final de su vida, pues él muere el año 1963. Como hemos dicho, su trabajo escultórico es en base a la técnica de la talla directa sobre piedra. Para él, la piedra es la verdadera expresión del arte americano, lo que a su vez vincula su trabajo con el de escultoras contemporáneas como Marta Colvin o Lili Garafulich. También comparte con estas colegas su profundo interés por las referencias ancestrales americanas de pueblos que trabajaron también a la talla directa. El trabajo de la piedra, entonces, es lo que él admira en la cultura Rapa Nui, no solamente en sus famosos moai, sino que también en sus petroglifos. Como hemos dicho, este libro contiene 3 partes. Primero, una introducción hecha por Darío Fo, un filósofo argentino, unas palabras de la viuda sobre el contexto de la edición, y la primera fotografía que aparece es esta fotografía de la flor de la piedra, o el puamaya, que aquí está, y que es una característica que sobre la superficie de la piedra, que es una piedra volcánica, son estos líquenes que se adhieren a esa superficie. Esta especie de piel viva, ¿no?, que tienen los moai y que a él como artista le llama profundamente la atención y que, como vemos en esta preciosa fotografía, es capaz de representar, ¿no?, en ese contraste de blanco y negro y grises de esta foto. Bueno, estas 3 partes, ¿no?, que el texto es bastante amplio. Hay que comentar que el libro no solamente es publicado por el Fondo Nacional de las Artes, sino que también el viaje de Lorenzo Domínguez fue auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes. Por lo tanto, esto es como una especie de informe de campo, bastante lujoso por cierto, ¿no?, del trabajo que él hizo allí con este texto. Luego, la reproducción de sus obras, ¿no?, dibujos, tal como lo vemos aquí, notas de su diario. Por ejemplo, aquí frente al dibujo de un moai, ¿no?, él recoge un fragmento de su diario que dice: quisiera que mis dibujos fueran de piedra, no que parezcan piedra, no, que sean piedra en el papel. Y uh, esta, este texto, ¿no?, y luego la reproducción de sus obras, ¿no? Aquí hay unas obras en bronce, aquí hay unas otras obras en dibujo, él realiza grabados, ¿no?, toda esta iconografía que dice relación con las alegorías a las iconografías ancestrales de la isla de Pascua. El viaje de Lorenzo Domínguez a la isla de Pascua no solamente fue apoyado por esta entidad argentina, sino que también por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a la que él mantenía un vínculo.
De hecho, recordemos que la Facultad de Arte de la Universidad de Chile le había dedicado ya hace el año 57, o sea, más de 10 años anterior a esta publicación, un número especial de su revista de arte totalmente dedicado a la isla de Pascua, ¿no? Que tenía textos de Enrique Bello y también fotografías de la gran fotógrafa chilena de ese momento, Rebeca Yáñez. Bueno, volviendo a Lorenzo Domínguez, ¿no? Llegamos finalmente a la tercera parte del libro, ¿ah? Que son propiamente tal ya las fotografías, ¿no? Y el álbum fotográfico de Lorenzo Domínguez, por cierto que va a estar concentrado básicamente, insistentemente diríamos, ¿no es cierto?, ¿no? En este valioso patrimonio escultórico y en todos los aspectos relativos a el quehacer, la práctica de la escultura ancestral en Rapa Nui. Recordemos que la isla de Pascua es un territorio oceánico que pertenece a Chile luego de una reclamación que hace el Estado chileno a fines del siglo XIX de este territorio ultramarino. Está a 3.000 kilómetros sobre la costa de Chile, la costa pacífica. Es una de las islas posiblemente más aisladas del mundo, ¿no? Porque no solamente está muy lejos de Sudamérica, sino que también está muy lejos de Oceanía finalmente, o el continente, digamos, ¿no es cierto?, que compone Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Pues bueno, en este lugar tan aislado y tan particular, eh, la llegada de la República Chilena va a ser solamente hasta la década de los 60, cuando hay un estatuto de la Isla de Pascua. La conectividad con la Isla de Pascua era muy dificultosa. De hecho, en este viaje de Lorenzo Domínguez hay una anécdota muy bonita, y que es que él llega en barco, que era lo habitual hasta ese momento, y se devuelve en avión. Y es el primer pasajero en un vuelo, comillas, comercial, ¿no? Desde la isla de Pascua hacia el continente, que eran vuelos que empieza a realizar en un hidroavión, ¿no? Que se llamaba Manutara, el Manutara 2, ¿no? Como prueba de esta conectividad por la vía aérea, que luego en la década de los 70 y los 80 ya va a abrir la isla al destino turístico. Bueno, concentrados en la fotografía, ¿no? Aquí vemos cómo está el Ranoraraku, que es como la cantera, digamos, ¿no es cierto?, de los Moai, en todo el faldeo, digamos, ¿no es cierto?, de este volcán. Están allí, ¿no?, la mayor concentración de Moais en desplazamiento hacia su lugar final, su destino final, que son las plataformas ceremoniales que se denominan Aju, ¿no? Y todo eso le llamaba poderosamente la atención. Un escultor, por cierto, Lorenzo Domínguez, desde la mirada, ¿no?, occidental, identifica en el Aju un plinto, identifica, por supuesto, en el cuerpo del volumen del rostro de los Moai, la escultura propiamente tal, pero le llama poderosamente la atención todo este proceso y lo documenta, ¿no?, en estas excelentes fotografías que vemos allí, ¿no? Uh, de hecho, él fotografía, por acá más adelante viene, ¿no?, uno de estos Moai. Pensemos que los Moai son en torno a 900, 1000, ¿no?, al día de hoy, digamos, ¿cierto?, que se han documentado, que se han catastrado, digamos, ¿no?, en la isla. Todos son distintos, todos son personas, ancestros, ¿no es cierto? Todos tienen una individualidad de un sujeto, y, por cierto, para la tradición del pueblo Rapa Nui conservan un mana, una fuerza interior. Fíjense que aquí se ven cómo están las excavaciones. En la década de los 60 es el primer momento en que se hace investigación, además científica, en la isla de Pascua, un territorio que Chile, ¿no?, había incorporado, y por lo tanto lo protege desde el punto de vista patrimonial. Desde muy tempranamente, el año 1935, se declara toda la isla monumento nacional, y por lo tanto hay un resguardo y se intenta evitar, ¿no?, la expoliación, el saqueo, el despojo, ¿no?, que durante todo el siglo XIX hubo de muchas de estas piezas, ¿no?, por parte de distintos países del mundo cuyas barcos y embarcaciones pasaban, digamos, ¿no es cierto?, por este lugar. Bueno, no solamente está interesado, ¿no?, en los Moais, en estas fotografías. Habíamos comentado que antes de Domínguez,
Los registros fotográficos que existían sobre la isla de Pascua eran más bien anecdóticos en el sentido, digamos, cierto, que siempre relacionaban personas, en este afán del yo estuve ahí, con los monumentos, ¿no? Y aparecen tripulaciones de barcos y distintos personajes, ¿no? Además, desde un punto de vista de la conservación del patrimonio, no en posiciones, ni en posturas, ni en relaciones muy convenientes para con la materialidad de los monumentos, pero bueno, aquí se le da un tratamiento de distancia, se le da un tratamiento estético al valor, ¿no? Propiamente tal, desde el punto de vista formal que tiene la pieza escultórica. Ese es el sentido, ¿no? De esta fotografía. Y además, ¿no? Viene esta segunda parte dedicada a los petroglifos, ¿no? Todos estos sobre relieves o bajos relieves, incisiones, digamos, ¿no es cierto?, sobre la piedra en donde aparecen los dibujos, ¿no? Miren qué espectacular está la ladera del Rano Raku, ¿no? Con un moai ahí que quedó, ¿no? En camino a su aju, a su plinto, a su base. De las fotografías asociadas a los petroglifos, ¿no? Nuevamente la piedra, ¿no? Ya se ve la gran obsesión, la devastación de la piedra también por efectos de la naturaleza, de los vientos, de las distintas acidificaciones químicas, producto, digamos, ¿no? De la salinidad, del aire marino. Ahí están en sus plataformas, ¿no? Los famosos ajus. Y enfrente de Orongo, la aldea ceremonial de Orongo, están estos famosísimos petroglifos en donde aparece la representación del Manutara, digamos, ¿cierto? Del hombre pájaro, de esta divinidad en transición especista, ¿no es cierto?, entre hombre, ¿no? O el mundo de los hombres y el mundo del cielo, ¿no? Y el mundo de las divinidades, en este caso, ¿no? Los pájaros. Fíjense en el informe, en el texto que está en la parte primera de este libro, Domínguez se queja amargamente de cómo los arqueólogos, ¿no? Pintan con cal blanca, ¿no? Todo eso que se ve allí, para que las fotos desde un punto de vista científico se vean mejor. Y él cree que desde el punto de vista estético se ven peor, ¿no? Y no solamente desde ese punto de vista estético, sino que evidentemente desde el punto de vista de la autenticidad de la imagen. Este trabajo, este libro, ¿no? Es póstumo. Ya hemos dicho que Lorenzo Domínguez muere el año 1963, ¿no? Él había convertido, digamos, ¿cierto? Esta suerte de destino impostergable para los escultores de su generación que trabajaban en talla directa, y como testimonio de un lugar que aún en esos años conservaba estas condiciones relativas de aislamiento, autenticidad, ¿no? E integridad que paulatinamente van a venir a ser amenazadas, digamos, ¿no es cierto?, en las generaciones posteriores, en las décadas posteriores, ¿no? Producto de la presión sobre el turismo y tal, ¿no? Así que publicado después de su muerte, ¿no? Este libro que tenemos aquí entre manos es un libro póstumo, ¿no? Y un libro póstumo como el destino póstumo de aquellos ancestros que habitan en las formas, ¿no? Talladas que dieron origen a estos moai de Isla de Pascua. Quiero cerrar este comentario solamente con una cita del mismo autor, ¿no? En donde nos dice en su diario de Isla de Pascua que si la isla fuera de oro macizo en vez de piedra, valdría menos de lo que vale. Lorenzo Domínguez, 1961.